Estamos en un nuevo programa de curas y monjas. Hoy nos va a estar visitando el padre Víctor Torres Jordán, sacerdote diocesano de origen peruano, pero bueno, está él para que nos comente realmente quién es. Así que, padre, bienvenido aquí a De Curas y Monjas. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, y te agradezco por la invitación de poder estar acá y poder compartir momentos con ustedes. Padre, decíamos de origen peruano. ¿Dónde nació? ¿Cómo estaba compuesta su familia? Vamos a comenzar desde ahí. Bueno, yo nazco en la ciudad de Arequipa, que está al sur de Perú, pero yo soy el menor de 3 hermanos. Al poco tiempo que yo nací, mi papá, que era policía, lo cambian a Lima, así que prácticamente me crié en Lima. Hice todo el colegio, primaria y secundaria en Lima y también en la universidad, que estudié ahí. Padre, ¿y cómo fue su formación religiosa? ¿Cuándo su familia era practicante? No, mi familia era normalmente de ir a misa, pero nada más. Yo, por ejemplo, nunca participé de un grupo de parroquia. Una sola vez tuve una experiencia, que me disculpen los scouts, digamos, pero una vez fui a una reunión de scout, me aburrí tanto, yo tendría 8 años, que dije, no voy más, ¿no? Y nunca fui a ningún grupo, iba de tanto a tanta misa, qué sé yo. Por ejemplo, yo me confesaba una vez al año, que era lo mínimo que uno sabía que tenía que confesar y comulgar. Pero después no mucho más, digamos, ¿no? Hasta los 18 años. Cuando de 18 años yo hago, terminando la escuela, 17 años, hago un retiro porque nos estábamos preparando para la confirmación. Y en ese retiro fue como la primera punzadita, digamos, que me dio el Señor, como para, obviamente no vocacionalmente, sino para acercarme más a Él. A partir de ahí formamos un grupo que se llama Misión y Comunión. Bueno, que en realidad Misión y Comunión ya estaba hace unos años, es el que organiza este retiro de confirmación, y bueno, ahí entro a este movimiento, ¿no? Y ahí comienza un poco mi camino de acercamiento hacia el Señor, ¿no? Cuando terminó su escuela secundaria, ¿qué estudio siguió, padre? Yo cuando termino estudio Economía en la universidad, bueno, en ese momento se llamaba Universidad Católica, ahora hay algunos problemas, le han quitado el nombre de Católica. Pero estudié Economía y justamente terminando Economía es que vengo a la Argentina. Ajá. ¿Y trabajaba? ¿Qué oficio tenía? Sí, yo, bueno, ya trabajé primero en un banco en la parte de créditos y al mismo tiempo en una revista de negocios llamada Business, y después en los últimos meses era una empresa de productos químicos. Yo trabajaba como financista, ¿no? En la parte de finanzas. Y bueno, eso fue una experiencia, digamos, de 2 años, porque fueron los últimos 2 años que yo estudiaba Economía. Trabajaba en la mañana y en la tarde y estudiaba en la noche, ¿no? Padre, ¿cómo y por qué llega a la Argentina? Bueno, justo en esta asociación Misión y Comunión nacen en el 1995 unas casas de formación para jóvenes. Yo digo, no era para gente consagrada, era para jóvenes, una casa, vamos, formarse, prepararse para la vida, ¿no? Para la vida matrimonial o lo que el Señor te llame. Entonces, habían venido ya 4 amigos primero, o sea, 4 chicos que pertenecían al movimiento y 2 chicas. Entonces, yo vengo en el 96, en septiembre, el 25 de septiembre del 96, a esta casa de formación, y al mismo tiempo, como estaba en finanzas, a mí me interesaba hacer un posgrado en finanzas, ¿no? Que iba a empezar en febrero, me acuerdo, del 97, ¿no? Eso es lo que... Por eso yo vengo a la Argentina. En realidad no vine por un motivo, digamos, religioso. Claro. Yo hasta ese momento ni me imaginaba que mi vocación era el sacerdocio. O sea, yo tenía... A mí, gracias a Dios, creo que tengo una buena imagen familiar, imagen de papá, mamá, hermanos. Amo la familia. Realmente amo la familia. Y de hecho, que creo que mi vocación natural como sacerdote es la familia. Y yo siempre pensé en casarme. Teníamos a mi novia antes de venirme, que supuestamente habíamos hablado que me esperaba, yo regresaba, yo pensé que venía por 1 año y medio más o menos y después regresaba. Claro. Pero se prolongó ya 19 años, me parece. Así que bueno, ya no regresé más tampoco. Dejó de esperarlo. No, ya está casada con 2 hijos, está muy bien, la verdad. Padre, y entonces viniste aquí, ¿y cómo sentiste el llamado? Yo me acuerdo que, como digo, el 97 me parece que era, creo que era el año del Espíritu Santo, yo comencé a
no sé, me pasó una cosa extraña, porque antes de empezar este curso de finanzas, que en realidad este programa nunca lo empecé, me invitan a hacer un curso bíblico. Y en el curso bíblico a mí me toca una parte que capaz no es tan vocacional, pero lo que me emocionó, realmente lloraba varias noches, pero de alegría, de emoción, es la amistad entre el rey David con Jonathan, el hijo de Saúl. Para mí descubrir esa amistad, esa hermandad entre hombres, me hizo pensar que uno podía compartir su vida con otros hermanos. Es decir, que no solamente es como uno normalmente crece, estudia, trabaja, ya está pensando en casar y formar una familia, y más bien que podría compartir mi vida viviendo con otros hermanos, ¿no? Es una vida comunitaria. Así que ahí comenzó a surgir algo distinto, nuevo en mi vida. En ese momento, pero yo decía, bueno, será una emoción, qué sé yo. Entonces hablé con el fundador del movimiento, con Osvaldo Cuadro Moreno, y él me dice, bueno, que le pregunte, como era justo que me parece el año del Espíritu Santo, que rece y que le pregunte al Espíritu Santo. Así que yo comencé a rezar, y me acuerdo también que tuve 2 sueños donde me vi con sotana. Y eso a mí me sorprendió porque yo creo que en mi vida si había visto una sotana antes, venía acá, mucho, ¿no? Entonces también me sorprendió. Y entonces después conocí a un sacerdote viejito en Saurraga, que ya falleció, que realmente es un santo sacerdote, y él me ayudó mucho. Porque yo le decía mis temores, porque uno, bueno, como hombre obviamente por ahí te gustan las mujeres y uno tiene temores. Me dice, vos tranquilo, me dice, y vos rezá, porque si es de Dios, esto no desaparece. Así que ahí empezó un caminar. La verdad que al inicio no sabía si era mi vocación. Yo cada vez más me iba convenciendo que era la vida consagrada, pero no sabía si era como laico consagrado o como sacerdote, porque por lo que había estudiado también tenía como aspiraciones a formar empresas comunitarias. Entonces es lo que no sabía bien cómo es mi vocación. Pero sí se iba afirmando rápidamente mi llamado a la consagración, ¿no? En el próximo bloque, padre, nos va a contar cuándo toma esa decisión y después por qué llega aquí a la diócesis de San Rafael. Eso será luego de estos breves avisos comerciales. Estuve en Roma, Monseñor me mandó a estudiar Derecho Canónico, ¿no? Que al comienzo yo decía, ¿para qué? Pero que realmente después me terminó apasionando porque vi que mucha gente dice que el derecho es una cuestión fría, legalista, pero me di cuenta que el derecho también es muy pastoral. Seguimos aquí con el padre Víctor Torres, que nos está comentando su llegada a la Argentina y el despertar, en el bloque anterior nos decía, de su vocación, ¿no? Sin haber sido una persona muy allegada a la vida de la iglesia, padre. Estando en Buenos Aires, entonces, es donde se despierta. Sí, como decía, conocí a padre Insaurraga, y él me hizo hacer un camino. Yo tenía algunos temores. Así que me acuerdo claro que creo que fue para la peregrinación del 99 o del 2000 a la Virgen de Luján. Yo le dije a la Virgencita que hacía esta peregrinación especialmente que ella me ayudara a ver con claridad qué vale mi vocación. Entonces cuando llegué a la basílica y uno, ¿no es cierto?, da la vuelta y se pone frente a la Virgen, yo ahí rezando frente a ella realmente percibí que ella me decía que no tengas miedo, que yo voy a estar siempre con vos. O sea, eso sí, cada vez que tengas problemas, ven a mí, no te rajes solo. Okay. Pero que iba a estar siempre, que me iba a acompañar. Entonces eso me dio seguridad y dije, vamos adelante, ¿no? Así que así decidí, estaba estudiando en Devoto, estudié la filosofía de la teología, y bueno, es así como conozco a Monseñor Tausi, que era el padre Eduardo, ¿no es cierto?, que él fue mi profesor de Cristología. Después me invitó a trabajar en la pastoral universitaria y un poco por eso es que después también llegamos acá a San Rafael. Claro. ¿Ustedes ya estaban en el seminario? No. Yo había hecho el ITER, el camino, digamos, para entrar a Devoto,
Había hecho, normalmente durante un año previo, haces una vez por mes encuentros, y son como 8 o 9 encuentros. Yo había hecho como 7, 8, me habían dicho, me han aceptado, pero bueno, en ese momento justo Monseñor es ordenado obispo, y cuando vino, qué sé yo, nos invitó, vinimos acá, nos gustó mucho, y porque somos tres, el padre Joel Gerí, el padre Marcial Paz y yo, y entonces nos gustó y decidimos venir para acá. ¿Qué día se ordena padre? Me ordeno junto con el padre Marcial Paz el 7 de diciembre del 2007. ¿Y cuál fue su primer destino? La catedral, ¿no? Yo venía, porque el diaconado lo desarrollé en Perú, en Ayavirí, que habían pedido una prelatura, vecino con Bolivia, así que estuve con el padre Miguel López, y llegué creo 15 días antes de la ordenación, y después de ordenado estuve ahí en la catedral, un año, 3 meses más o menos, y después estuve en Divina Misericordia, ¿no? Que estuve 6 meses antes de irme a estudiar. ¿Fue a Roma y qué estudió? Estuve en Roma, Monseñor me mandó a estudiar Derecho Canónico, ¿no? Que al comienzo yo decía, ¿para qué? Pero que realmente después me terminó apasionando porque vi que mucha gente dice que el derecho es una cuestión fría, legalista, pero me di cuenta que el derecho también es muy pastoral, ¿no? Que creo que ese es mi beta, ¿no? Yo no soy más que un intelectual, soy un sacerdote, creo que me considero más pastoral. Y vi que el derecho también tiene su beta importante pastoralmente. Padre, una vez que llega de Roma, ¿qué función le tenía reservada a Monseñor Tausi? Bueno, Monseñor me manda como vicario a la parroquia de San Miguel, con el padre Miguel Esperoni, y también me asigna, estoy en la parte judicial de la diócesis, trabajando directamente en el Tribunal Eclesiástico, en la parte de todo lo que es la nulidad matrimonial, ¿no es cierto? Precisamente sobre nulidad matrimonial es que vamos a comenzar a charlar ahora, ¿no? Porque creo que es un tema donde por allí no se tiene toda la información necesaria y bueno, vamos a comenzar a tratar de dilucidar este tema, ¿no? Y por ahí la gente tiene poca información. Básicamente, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo llegan los casos a usted? Ajá. En general, los casos siguen este camino. O sea, una persona se acerca al sacerdote de la parroquia donde va o a la parroquia que está más cercana a donde vive, o normalmente van mucho a esa catedral, ¿no? Y hablan con el sacerdote de esa parroquia o con el padre Pancho, en todo caso en la catedral, y le comenta un poco su caso. Entonces el sacerdote ve si hay alguna, o sea, sí, si hay alguna posibilidad de nulidad, qué sé yo, porque a veces, lamentablemente, uno se da cuenta rapidísimo que no es un problema de nulidad, sino que lamentablemente fue un problema de fracaso, ¿no? Entonces, de ahí el sacerdote lo manda acá al obispado. Entonces, esta persona habla conmigo, yo le hago una pequeña entrevista, obviamente tengo que preguntarle a veces cosas un poco íntimas del momento del casamiento, y le doy un cuestionario. La persona llena este cuestionario, me lo entrega, evaluamos este cuestionario 2 sacerdotes, que puede ser el padre Luis Gutiérrez o el padre José Antonio conmigo. Lo evaluamos y vemos si vemos que hay alguna posibilidad, si hay posibilidad de la nulidad, entonces le damos el visto bueno y ya se inicia el proceso al Tribunal de Mendoza. En ese momento le asesoramos a la persona cuáles son los pasos a seguir, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no es obligatorio, pero se recomienda que tomen un abogado, porque obviamente si uno no es abogado, te dicen tienes que preparar una demanda de nulidad, uno dice ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Claro. ¿No? Entonces, como un abogado es más fácil poder empezar ¿Qué casos son los que la Iglesia toma para poder anular un matrimonio? Sí, en realidad yo quisiera aclarar que la Iglesia no anula. La Iglesia solamente declara, ¿no? Porque justamente, como sabemos que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y una vez que el matrimonio es válido, está consumado, nadie lo puede separar. La Iglesia lo que hace con la nulidad es, mediante un proceso, ¿no es cierto?, trata de investigar y ver si el matrimonio fue válido o no fue válido. Porque ese es el tema de la nulidad. La nulidad no es que la Iglesia anula, sino que declara que este matrimonio en realidad nunca existió. Es decir, que hubo algún vicio en el consentimiento,
¿no? Sabemos que el consentimiento, cuando las partes dicen, sí, yo fulano de tal, acepto como esposa, yo fulanita de tal, acepto como esposo en la salud de enfermedad hasta que la muerte nos separe, ese es el consentimiento. Ese es el momento donde se forma el matrimonio, ¿no? Lo que se llama la causa eficiente. Entonces, si hay un vicio en ese momento, es lo que nosotros tenemos que investigar. Por eso el punto es el consentimiento. Porque puede suceder que hubieron problemas al año, a los 2 años, ese matrimonio es nulo. Es en el momento del consentimiento. Vamos a conocer, padre, en el próximo bloque, cuáles son los principales vicios que usted ha podido tratar en este tiempo que lleva aquí en el tribunal, y por supuesto vamos a reformularles otras preguntas. Una de ellas, ¿qué costo tiene realizar este trámite en el obispado? Ya volvemos. Gracias a Dios yo veo que se está acelerando, agilizando los procesos, porque sé que anteriormente, bueno, yo mi experiencia concreta es muy poco, sí, pero sé anteriormente por estudios, sobre todo por casos que he visto antes, que a veces duraban 8 o 10 años y obviamente era muy cansado y la gente no lo seguía. Ingresamos al último bloque de este programa de Curas y Monjas, hoy con la visita del padre Víctor Torres. Lo hemos conocido ya en su faz personal. Estábamos hablando ahora del trabajo que tiene dentro de nuestra diócesis, bueno, de esto de ser juez instructor de los procesos de nulidad matrimonial. Padre, le planteamos anteriormente respecto de los vicios por los cuales un matrimonio puede ser nulo en el momento del consentimiento, que era lo que tenía que quedar muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los principales vicios? A ver, de los que, digamos, uno normalmente ahora está trabajando mucho, es el tema de la inmadurez. Que también es un tema delicado, porque a veces uno también, bajo esa bandera de inmadurez, argumenta todo para que el matrimonio sea nulo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, uno de los vicios que se dicen es cuando la persona en el momento que toma la decisión no tiene el suficiente discernimiento para entender bien cuáles son los deberes y derechos esenciales del matrimonio, ¿no? O no tiene la capacidad para llevarlos adelante, ¿no? Ese es el principal motivo, creo que en este tiempo, no solamente me parece en el Tribunal de Mendoza, al menos por lo que he estudiado, creo que en general en los tribunales ese es el principal vicio. Tema de inmadurez, falta de capacidad para cumplir los deberes y obligaciones esenciales del matrimonio. Otro de los vicios puede ser lo que se llama el dolo, el engaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona contrae matrimonio canónico con otra y a lo mejor por ejemplo, es estéril, y sabe que es estéril, ¿no? Y no lo dice. Entonces, se considera como un engaño. Entonces la persona, al descubrirlo, podría pedir la nulidad, ¿cierto? Si la persona lo dijo antes y la otra parte aceptó, no hay ningún problema. Pero si la persona, sabiendo que oculta, engañó, entonces ese también es un dolo. A veces también, por ejemplo, puede haber lo que se llama error de persona. Es decir, yo me caso con una persona pensando que de tal manera, y resulta que apenas me caso y muestra realmente cómo es. Ese caso me ha tocado ver, tanto acá en los casos que estoy viendo, como en estudios, cuando estaba haciendo causas que he visto, de personas de psicópatas que muestran un tipo de personalidad muy amable, muy cariñosos, muy buenos, apacibles, y de repente una vez que lograron su objetivo, se pone como objetivo casarse, cambian completamente. Entonces ahí hay que ver que lo que hay que investigar y tratar de descubrir, que si en el momento del consentimiento la persona ya tenía este vicio, ¿no? Bueno, estos son uno de los casos. Otro de los casos de la impotencia, ¿no? Eso anula el matrimonio. Padre, y en este, bueno, evidentemente que deben existir otros fundamentos más, pero ¿es largo el trámite para lograr la declaración de nulidad? ¿Qué costo tiene? Claro. Usted decía antes que había que contratar a un abogado. Sí. Yo creo que, y yo en este caso, es decir, hay que primero
que quede bien claro que el matrimonio es un sacramento y goza del favor del derecho. Y que creo que esto es importante que todos los jueces que trabajamos en el tribunal tengamos presente, ¿no? Que no se puede regalar el matrimonio. En ese sentido creo que hay que hacerlo con bastante seriedad. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios yo veo que se está acelerando, agilizando los procesos, porque sé que anteriormente, bueno, yo mi experiencia concreta es muy poco, claro, pero sé anteriormente por estudios, sobre todo por casos que he visto antes, que a veces duraban 8 o 10 años y obviamente era muy cansado y la gente no lo seguía. Hoy, en el Tribunal Internacional de Mendoza, estamos tratando de que la primera instancia, un promedio de unos 14 meses. ¿No? Después tendrá que pasar a una segunda instancia, que es en Buenos Aires, que es un periodo de 8 meses más, 7 meses más. El costo de primera instancia está 3.800, 4.000 pesos, ¿no? Que se paga a lo largo de un año. Y el abogado, si uno lo contrata, en este momento se le pone un tope al abogado, o sea, no puede cobrar más de 5.000. En general, los abogados que trabajan con el obispado no lo hacen para ganar dinero, lo hacen más como un servicio también apostólico, ¿no? Así que yo sé de muchos casos donde los abogados en realidad cobran la mitad y también a pagar en partes. También el tribunal ofrece esto, que nadie se quede, digamos, sin la posibilidad de iniciar este trámite de nulidad si no tiene dinero. Es decir, si una persona que no tiene recursos presenta, digamos, una declaración de realmente no tiene recursos, puede hacerlo todo gratis. Incluso se le pone un abogado gratuitamente. Padre, pero la Iglesia siempre trata de preservar el sacramento del matrimonio, ¿no? Es decir, tienen que haber realmente causas fundadas, no cualquier caso puede llegar a... Exacto, por eso, como decía, eso hay que tener cuidado porque justamente también en el Código de Derecho Canónico está el canon 1068, donde dice que el matrimonio goza del favor del derecho. E incluso cuando uno hace un proceso matrimonial, un proceso de nulidad, y si el juez no llega a la certeza moral, frente a la duda, eso se declara que el matrimonio es válido, ¿no? Eso es, obviamente la Iglesia siempre ha protegido y tiene que seguir protegiendo la institución del matrimonio, ¿cierto? Por eso también aprovecho de decir que creo que es muy importante la preparación al matrimonio. Claro. Yo creo que es importante que nosotros los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, tengamos más atención en la preparación al matrimonio. Yo no veo, sinceramente, que puede ser una sola charlita o dos. Yo creo que se tiene que hacer una preparación un poco más consistente y no dejar solamente a que haga el grupo que prepara, sino que el párroco especialmente, pero el vicario también esté presente, ¿no? Padre, y en esto también cumplen un rol muy importante el hecho de que las personas participen en distintos movimientos y demás de la Iglesia, es decir, cuando en ese periodo de noviazgo, ¿no? Usted está en uno de ellos, de esos movimientos, ¿no? El movimiento Misión y Comunión, que bueno, tiene una presencia fuerte en los últimos años, sobre todo aquí en la Iglesia, y que últimamente está tendiendo a formar jóvenes precisamente para la vida, ¿no? El matrimonio, en fin, la vocación que cada uno tiene. Hay un documento de la Iglesia del 96 que se llama la preparación del matrimonio. Justamente ahí marca donde hay una etapa remota, próxima e inmediata, ¿no? Y la etapa en realidad remota empieza con los primeros años de la infancia. Y por eso es importante, aprovecho de decir a los padres, que en la educación de los hijos le enseñen lo que es la solidaridad, el servicio, el tratar de no ser egoísta, sino el compartir. Porque lo que uno puede ver que en general, en lo que yo veo de los problemas en las familias, es la falta de saber convivir. Cada uno quiere hacer, digamos, lo que siente, lo que quiere, qué sé yo, y no está dispuesto al sacrificio, a alguna renuncia. Yo creo que todos somos testigos, nuestros padres, abuelos, también tuvieron problemas. Pero el matrimonio es un compromiso, y iban adelante, ¿cierto? En cambio ahora me peleo, y bueno, ya está, me peleo, ya está, no quiero más y me separo. O la abandono, o pido el divorcio, o por ahí uno pide la nulidad. Pero creo que es consciente de formar a los niños, obviamente a los jóvenes, y también de acompañar. Creo que también eso es importante. Ojalá se podría hacer un acompañamiento a las nuevas parejas. Padre, le agradecemos muchísimo realmente este apostolado que está realizando. Nuestro tiempo ha llegado al final
y seguramente este tema da para seguir conversando, para seguir profundizándolo, así que en la pantalla de Canal 21 lo vamos a invitar dentro de muy poco para seguir charlando de estos temas, tan ricos, tan interesantes me parece para la gente. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo y hasta cuando vos quieras. Muchísimas gracias. El padre Víctor Torres, hoy con nosotros aquí en De Curas y Monjas. Le agradecemos a él y a ustedes el que nos hayan acompañado. Le pedimos a ustedes, si el programa les resultó de interés, que rece y mucho para tener santos, sacerdotes y monjas en nuestra diócesis. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.